1. Mundos futuros. Novela de fantasía y ciencia ficción. Francesco R. Delgado. 2. Prólogo. A continuación, el viajero del tiempo relató a sus amigos lo que había visto en el siglo XXVI. Las ciudades estarán compuestas por altísimas torres de cristal, también de altos y largos puentes que comunicarán a gran altura los edificios entre sí. Estos serán de uso exclusivo para los peatones. Robots altamente sofisticados y eficientes se encargarán de todos los trabajos domésticos. Todas las mujeres trabajarán fuera de su hogar, por lo que desaparece la ocupación de ama de casa. Hombres y mujeres vestirán ajustados pero cómodos trajes espaciales, tanto plateados como dorados. Habrá un nuevo orden mundial. Solo existirá un país. Una nación que ocupará todo el planeta. Esta estará compuesta por una gran federación de estados, tantos como los que hubo entre el siglo XX y el siglo XXIII. Ya habrá desaparecido el desequilibrio económico, cultural y social entre los países del hemisferio norte y los del sur. Tampoco existirán los automóviles. Estos serán sustituidos por multitud de pequeñas naves espaciales autotripuladas con capacidad para 4 personas, a las que bastará indicar unas coordenadas para que trasladen a sus ocupantes de un lugar a otro. Existirán colonias humanas en varios planetas del sistema solar como en la Luna, Marte, Júpiter y Saturno que se podrán visitar mediante naves con capacidad para más de 500 pasajeros. En la Tierra ya no existirán los desiertos, pues gracias a una compleja maquinaria que producirá un microclima, los desiertos se convertirán en fértiles vergeles. Se construirán, asimismo, ciudades bajo el mar perfectamente adaptadas a ese nuevo entorno. Ya no se imprimirán libros en papel, sino que solo se podrán leer a través de diversas pantallas preparadas para no dañar la vista. Las bibliotecas públicas y locales seguirán existiendo, pero su acceso a los libros será distinto. Se habrán creado unas pantallas que estarán incrustadas en el centro de las mesas a las que llamarán visores. Las pantallas de estos visores serán táctiles y permitirán, tras escribir el título de un libro y el nombre de su autor, leer el libro que se desee. 3. También se podrá en las bibliotecas públicas escuchar el contenido de los libros de manera particular y autónoma a través de auriculares inalámbricos en forma de audiolibros. De manera privada y previo pago, también se podrá acceder a cualquier libro a través de diferentes dispositivos electrónicos que se podrán usar tanto para leer como en forma de audiolibros. En estos dispositivos se podrá regular que un programa de lectura los lea más deprisa o de manera más lenta, que lea con un tono más agudo o más grave. Es decir, que se podrá regular según los deseos del usuario la velocidad de la lectura, el tono y el timbre, y también si se desea escuchar una voz de hombre o de mujer. Estos dispositivos serán de uso corriente y sustituirán en las casas a las bibliotecas privadas. Las enfermedades como el cólera, el cáncer, la obesidad, el SIDA, etc., serán desterradas definitivamente de la faz de la Tierra, aunque por desgracia aparecerán otras nuevas que serán producto de los nuevos comportamientos y de los distintos ambientes en los que actúen las personas. A pesar de ello, mediante el adecuado control y la esterilización de virus y microbios tanto en ambientes cerrados como en abiertos, serán detectados en cuanto aparezcan. Los chequeos médicos se podrán realizar diariamente y todas las veces que se quiera porque se habrá inventado una máquina, un electrodoméstico que será de uso cotidiano en todas las casas que permitirá realizar certeros diagnósticos y seguimientos médicos al hacer un análisis completo, tanto físico como psíquico de los usuarios. Existirá un gobierno central del planeta, cuyos ministros representarán cada uno a varios estados miembros de la Gran Federación de Países. Se producirán contactos diplomáticos con seres inteligentes y pacíficos pertenecientes a diferentes culturas extraterrestres, tanto de la Vía Láctea como de otras galaxias. La longevidad de las personas llegará fácilmente a alcanzar los 180 o los 200 años de vida gracias a las nuevas técnicas y avances en medicina que permitirán un gran retraso de la vejez. Asimismo, se podrán elegir mediante un adecuado control genético llevado a cabo en laboratorios y hospitales, la estatura, color de piel, ojos y cabello, y también el sexo de los hijos. El viajero del tiempo al llegar aquí realizó una ligera pausa para reorganizar sus ideas. Luego continuó relatando cómo sería la vida en el lejano siglo XXVI. 4. Capítulo 1. El comienzo de esta historia. Finales del siglo XIV.
Roberto Fernández de Alcalá y Jiménez de la Vega era hijo del conde de Pinto, uno de los señores feudales de Castilla. A la edad de 24 años, y queriendo vivir aventuras, se propuso salir del castillo de su padre para unirse a las huestes del rey Enrique III de Castilla, que en aquel momento se hallaban pertrechándose de víveres y armas para reunir un numeroso ejército para la conquista de Tetuán. Quiso partir solo a pesar del consejo de su padre, don Fernando, que le dijo que si deseaba hacer el largo viaje que duraría más de 2 semanas lo hiciese acompañado de algunos hidalgos caballeros de su confianza. Después de despedirse de su familia, compuesta por su padre, don Fernando, su madre, doña Elvira, que se despidió de él con lágrimas en los ojos y le advirtió que tuviese mucho cuidado y de que no expusiese demasiado su vida en la batalla porque él era su único hijo varón y su más preciado bien, y de sus hermanas, doña María y doña Catalina, 2 preciosas jóvenes algo menores que él, se montó en su caballo negro, al que llamaba Relámpago por ser tan rápido como su mismo nombre indicaba. Salió de Pinto al amanecer y sin sufrir ningún contratiempo llegó al anochecer a Toledo, donde se alojó en la Venta Castilla, en cuyo lugar cenó y pasó la noche para reponer fuerzas para proseguir el camino al día siguiente. Allí también atendieron a Relámpago, que pudo saciar su hambre y sed y su necesidad de descanso. Roberto tenía previsto al día siguiente llegar lo más cerca posible de Ciudad Real. No podría llegar en una sola jornada, por lo que dormiría a cielo descubierto, ya que era mediados de mayo y hacía buen 5. Tiempo. A pesar de ello, y en el caso de que por la noche refrescara, llevaba una manta y ropa gruesa de piel de carnero. En el tiempo en el que le tocó nacer, la llamada Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia estaba en pleno apogeo. La cristiandad se hallaba dividida por el llamado cisma de Occidente provocado por la existencia de 2 papas simultáneos, Urbano V y Clemente VII. Había muerto ya el famoso poeta Dante Alighieri, autor de la inolvidable Divina Comedia. Petrarca y Boccaccio en Italia, y Chaucer en Inglaterra escribían memorables páginas en la historia de la literatura. Pedro IV el Ceremonioso, 1336 a 1387, había anexionado el reino de Sicilia y también había creado la Universidad de Huesca. En la Edad Media, el largo periodo histórico que duró algo más de un milenio que transcurrió desde la caída del Imperio Romano en Occidente, ocurrida en el año 476 de nuestra era hasta el año 1492, en el que se descubrió América, la Edad Media, llamada así por ser una época intermedia entre la época antigua y el Renacimiento, existían 3 clases sociales. Estas estaban perfectamente definidas y diferenciadas unas de otras dentro de la organización feudal, que eran el estado eclesiástico, cuyo grado superior correspondía al de los sacerdotes y el menor al de los monjes, el de los seglares, cuyo más alto estamento pertenecía a los guerreros de la caballería, aunque había otros 3 más como los mercaderes o comerciantes, los artesanos y el de los campesinos, y por último la clase social de los señores feudales. Estos acogían a los otros en el interior de sus castillos cuando se sentían amenazados por las continuas guerras y batallas de que está plagada y que caracteriza a aquella época oscura y convulsa que fue la Edad Media. Por esta protección los campesinos debían de pagarles un tributo, aparte del famoso derecho de pernada, por el que el señor feudal tenía el derecho de acostarse con la novia del campesino antes de que lo hiciese el esposo. En aquella época se tenía una imagen tenebrosa y tétrica de Dios. Un Dios sin misericordia que enviaba después de la muerte a los pecadores a consumirse en las perpetuas llamas del infierno por faltas poco más que leves. Se puede decir que la cultura la monopolizaban los monjes amanuenses en los monasterios en donde se hacían las copias de los libros, ya que aún no había 6. Sido inventada la imprenta. Invento que llegaría de la mano del alemán Johannes Gutenberg a finales del siglo XV, que revolucionó el mundo de la cultura al permitir que se pudieran hacer muchísimas más copias de los libros y con mayor rapidez. Por lo que la cultura ya no fue patrimonio de monjes y reyes, sino que llegó poco a poco a mano de las clases más bajas y el saber y la cultura se pudieron difundir ampliamente. Roberto salió muy de mañana, al alba, de la Venta Castilla con su fuerte y ágil caballo negro, llena su bolsa de provisiones compuestas por queso manchego de cabra y carne de cerdo salada y una bota de vino y otra de agua dulce. Con su caballo cabalgando a buen trote se dirigió a Ciudad Real. Sucedió que habiendo recorrido poco más de 2 leguas se encontró con un extenso bosque por el que debía cruzar. El calor de la mañana se vio pronto refrescado por las sombras de los árboles que ponían techo al cielo con sus altas copas.
Pudo recoger unas moras de unas zarzas con las que él y su caballo relámpago pudieron endulzar su paladar con el sabroso fruto. De pronto oyó unos gritos y rápidamente montó de nuevo en el noble animal para ir hasta el lugar de donde procedían. Conforme se iba acercando escuchó claramente que eran los gritos de una mujer y un hombre en lo que parecía una pelea. Llegó a un claro del bosque y pudo observar con detenimiento lo que parecía un caballero por las vestiduras, un caballero innoble, evidentemente, por sus acciones, estaba tratando de violentar y ultrajar a una mujer joven. Una doncella de largos cabellos negros rizados y claros ojos verdes, que no debía de tener más allá de 18 o 19 años. Ella se defendía dándole empujones e intentando arrancarle los ojos o arañarle en la cara, pero era inútil su resistencia, pues ya el innoble caballero había conseguido tumbarla entre unos matojos de hierba. Mientras la inmovilizaba con un brazo, con el otro le levantaba las amplias faldas dejando al descubierto sus blancas piernas y tratando también de romper el corpiño que cubría sus firmes senos. Sin pensarlo un momento pasó a la acción para defenderla. «Alto ahí, truán. Deja a esa mujer o te las verás con mi espada», dijo con fuerte voz al mismo tiempo que desenvainaba con rapidez su acero. 7. El caballero quedó momentáneamente turbado por la interrupción de su malsana acción y después reaccionó con decisión. «Vete de aquí, que nadie te ha llamado, y métete en tus asuntos. No te importa lo que yo haga o deje de hacer. Te equivocas, porque sí me importa que deshonres a una doncella en contra de su voluntad. Déjala en paz o desenvaina tu espada si eres hombre». Por toda contestación el oponente, ciego de ira y rabia, desenvainó presto su espada de acero toledano y se acercó a Roberto con la intención de partirlo en dos de un mandoble. Roberto pudo frenar el desesperado golpe de su enemigo y luego contraatacó con veloces movimientos que imprimieron a su espada una rapidez fulgurante que consiguieron desconcertar a su oponente por la inesperada velocidad del contraataque. Le hicieron retroceder hasta que su espalda se topó con el tronco de un herbudo algarrobo de grandes ramas que buscaba la luz en la penumbra del bosque y entre la maraña que componían los demás árboles que copaban y competían, porque la luz del sol les llegara a ellos.